Regresé del almuerzo y auditores revisaban mi escritorio. «Es por tu culpa», me gritó mi colega envidiosa. Pero palideció cuando encontraron mi diario secreto y su mentira quedó expuesta. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi mundo siempre ha tenido un orden, una lógica reconfortante que se encuentra en la pureza de los números. Me llamo Elara, y mi cubículo en Finanzas del Bajío es mi santuario. Aquí, en el corazón de Querétaro, entre paredes de cristal y el murmullo constante de los teclados, yo encuentro paz. Mi lema, el que me repito cada mañana al encender el monitor, es simple: los datos no mienten. Son honestos, brutales a veces, pero nunca te traicionan. Gran parte de esta filosofía se la debo a don Ricardo, nuestro jefe de sistemas. Un hombre de 60 y tantos años, con el cabello plateado y unas manos sorprendentemente ágiles para su edad, que se mueven por el teclado como si fuera un piano. Él fue quien, cuando yo era apenas una novata asustada, se sentó a mi lado y me dijo: «Niña, en este negocio, tu reputación se basa en dos cosas: la exactitud de tus cifras y la integridad de tus métodos. Documenta todo lo que valga la pena, tanto lo bueno para replicarlo, como lo malo para nunca olvidarlo». Ese consejo se convirtió en el pilar de mi carrera. Y así, mi vida transcurría en una calma productiva, hasta que llegó Lorena. Entró en la oficina no como una nueva empleada, sino como una conquistadora. Alta, con ropa de diseñador que parecía gritar su precio y una confianza que rozaba la arrogancia. En su primera semana, mencionó casualmente, al menos 3 veces, su cercanía con la dirección. Era la sobrina del director Mateo, un hecho que no tardamos en confirmar. El choque era inevitable. Sucedió en la reunión trimestral. Yo presentaba mi análisis de proyección de mercado, cada dato verificado, cada gráfico pulido a la perfección. A mitad de mi presentación, Lorena me interrumpió. «Disculpa, Elara», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Creo que hay un error en tu cálculo del crecimiento interanual. Según mis números, es mucho más conservador». La sala quedó en silencio. Todos los ojos se posaron en mí. Sentí el calor subiendo por mi cuello, pero la voz de don Ricardo resonó en mi mente: «La exactitud de tus cifras». Tomé una respiración profunda. «Gracias por tu observación, Lorena», respondí, con una calma que no sentía. Sin embargo, si te fijas en la diapositiva 5, verás que he excluido del cálculo los ingresos no recurrentes de la venta de activos del trimestre pasado, tal como indica el protocolo estándar de la empresa. Incluirlos inflaría artificialmente la proyección. Con un clic, mostré la diapositiva. Los números estaban ahí, claros, innegables. El director Mateo asintió lentamente. «Correcto. Buen punto, Elara. Continúa». Lorena no dijo nada más, pero la mirada que me lanzó a través de la mesa fue una declaración de guerra. No había sido un intento de colaborar, había sido un intento de humillarme. Y había fallado. En ese instante, supe que mi paz había terminado. Esa misma tarde, siguiendo el consejo de don Ricardo, abrí un cuaderno nuevo, de pasta dura y color azul marino. En la primera página escribí con mi letra más clara: «Bitácora de optimización de procesos y colaboración». No era un diario de quejas, sino una herramienta profesional. Un lugar para aplicar mi método. Mi primer apunte fue sobre la reunión. Lección 1. La validación pública de los datos frente a un cuestionamiento infundado refuerza la credibilidad. Procedimiento: mantener la calma y referirse siempre a la evidencia documentada. No lo sabía entonces, pero esa bitácora,
nacida de un acto de agresión, se convertiría en mi mejor arma y en mi escudo. La hostilidad de Lorena no tardó en mutar. Dejó los ataques frontales y adoptó una estrategia de guerrilla, una guerra de pequeños sabotajes. Pensó que yo era descuidada, que no notaría los sutiles cambios en la marea de datos que manejaba a diario. Se equivocaba. El primer incidente ocurrió 2 semanas después. Yo había perfeccionado un sistema de alertas en mis hojas de cálculo compartidas. Cualquier cambio en una fórmula clave me enviaba una notificación inmediata al correo. Eran las 4 de la tarde de un jueves cuando mi teléfono vibró. El asunto del correo era escueto: alerta de modificación, reporte-ventas-Q3. Abrí el archivo con el corazón latiéndome un poco más rápido. La hoja de cálculo, que yo había cerrado impecable 1 hora antes, ahora mostraba un error garrafal en el total de ventas. Alguien había cambiado un signo de suma por uno de resta en la fórmula principal. Una alteración sutil, pero devastadora. El registro de cambios del sistema era claro como el agua. Usuario, Lorena. Hora de modificación, 3:58 de la tarde. Mi primer impulso fue ir a su cubículo y confrontarla. Pero la voz de don Ricardo me detuvo. Documenta lo malo para nunca olvidarlo. Con una calma gélida, tomé una captura de pantalla completa, asegurándome de que el registro de usuario y la hora fueran perfectamente visibles. Guardé la imagen en una nueva carpeta en mi disco duro, una que encripté con una contraseña compleja. La nombré contingencias. Luego, sin decir una palabra a nadie, corregí la fórmula. El error había existido en el sistema menos de 5 minutos. Al día siguiente, junto a la cafetera, Carla, mi amiga de contabilidad, se me acercó con una taza en la mano y la voz baja. «Oye, Elara, ten cuidado», me susurró, fingiendo mirar el menú de cafés. «Ayer Lorena estuvo en Recursos Humanos. Escuché que estaba preguntando sobre tus horarios de entrada y salida, y los proyectos que tienes asignados. Le anda diciendo a quien quiera escuchar que eres muy desorganizada, y que pierdes mucho el tiempo». Asentí lentamente, sintiendo cómo las piezas encajaban. No era un sabotaje al azar, era parte de un plan. Quería crear una narrativa, una donde yo era la empleada incompetente y ella la heroína que detectaba los errores. «Gracias, Carla». «Te lo agradezco mucho», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. La información de Carla era oro puro. Me permitía anticiparme. Las semanas siguientes se convirtieron en un juego silencioso y metódico. Cada vez que Lorena intentaba algo, yo estaba lista. Cuando reenvió un correo a nuestro jefe atribuyéndose una investigación que yo había hecho, guardé el correo original y su versión manipulada en mi carpeta de contingencias. Cuando olvidó incluir mis datos en un reporte consolidado, causando un retraso, documenté la hora en que le envié la información y la hora en que ella entregó el reporte incompleto. Mi pequeña carpeta encriptada comenzó a crecer. Se estaba convirtiendo en un arsenal, un diario oscuro que reflejaba no mis errores, sino la malicia de Lorena. Yo no estaba jugando a la defensiva. Estaba construyendo, pieza por pieza, un caso irrefutable. Cada mentira, cada sabotaje, cada rumor que ella esparcía, yo lo atrapaba, lo etiquetaba y lo archivaba en el más profundo de los silencios. Esperaba. Sabía que su arrogancia la haría cometer un error mucho más grande. Y yo estaría allí para documentarlo. Lorena se dio cuenta de que sus pequeños sabotajes no estaban funcionando. Yo era demasiado rápida, demasiado meticulosa. Cada vez que ella creaba un problema, yo lo resolvía antes de que pudiera escalarlo. Así que, frustrada y más decidida que nunca a destruirme, decidió cambiar de estrategia. Dejó de usar el bisturí y optó por el mazo. Fue directamente con su tío, el director Mateo. Y esta vez,
no le habló de mi supuesta desorganización o de pequeños errores. Esta vez, la acusación fue de una gravedad que me heló la sangre cuando me enteré. Le dijo que había detectado un riesgo de seguridad grave en mi manejo de la información. Me acusó, nada menos, que de manipulación deliberada de cifras en el reporte trimestral para beneficiar a ciertos clientes. Era una acusación de fraude. Una que no solo podía costarme el trabajo, sino mi carrera entera. El director Mateo, presionado por la gravedad del asunto y, sin duda, por la insistencia de su sobrina, no dudó. No hubo una investigación interna, no me pidieron mi versión de los hechos. Contrató a una firma de auditores externos, especialistas en fraude corporativo. El día que llegaron, yo estaba volviendo de mi hora de almuerzo. Había comido un sándwich en una banca del parque cercano, disfrutando del sol. Al entrar a la oficina, el ambiente era extrañamente silencioso. Y entonces vi mi cubículo. 2 hombres de traje gris, con guantes de látex y una expresión tan estéril como sus maletines de metal, estaban sistemáticamente revisando mis cosas. Uno fotografiaba mi pantalla, que mostraba una base de datos perfectamente ordenada. El otro, con una delicadeza siniestra, estaba sacando los papeles de mis cajones. Y allí, de pie junto a ellos, con los brazos cruzados y una expresión de afectada preocupación, estaba Lorena. Insistió en estar presente, según me dijeron después, para señalar las áreas de mayor riesgo. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en ellos vi un destello de triunfo puro y malicioso. Me llamaron a una pequeña sala de conferencias con paredes de cristal, dejándome a la vista de toda la oficina, como un pez en una pecera. Me sentía expuesta, humillada. Podía ver las cabezas de mis compañeros asomándose por encima de sus cubículos, susurrando. Mientras uno de los auditores me hacía preguntas vagas sobre mis protocolos, el otro continuaba la inspección. Y entonces, lo vi. A través del cristal, vi cómo el auditor abría el cajón inferior de mi escritorio y sacaba mi cuaderno azul marino. Lo sostuvo con 2 dedos, como si estuviera contaminado. Bitácora de optimización de procesos y colaboración, leyó el título en voz alta, su voz amplificada por el silencio de la oficina. Se giró para mirar a Lorena. La sonrisa de Lorena se ensanchó. Pensó que había encontrado la pistola humeante. Sí, dijo, su voz lo suficientemente alta para que yo la escuchara a través del cristal. Seguramente ahí apunta todo lo que hace para atacar a sus compañeros. Es su diario de quejas. El auditor la miró, luego a la bitácora, y finalmente a mí. Su rostro era una máscara impenetrable. Abrió el cuaderno por la primera página. Y en el silencio tenso de esa tarde, comenzó a leer. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor sordo en medio de la tormenta. El tiempo pareció detenerse. Los 2 auditores, sentados en mi propia silla, leían mi bitácora. No la hojeaban, la estudiaban. Sus cabezas se inclinaban juntas, sus dedos recorrían mis líneas de texto, deteniéndose en ciertos pasajes. El murmullo de la oficina se había extinguido por completo. Solo se oía el zumbido de los servidores y el pasar ocasional de una página. Yo seguía en la sala de cristal, observando. Vi sus expresiones cambiar. La máscara de severidad del auditor principal se fue disolviendo, reemplazada por una arruga de intriga en su frente. Vi cómo su compañero asentía lentamente, como si estuviera confirmando algo. Leían mis análisis, no mis quejas. Leían sobre cómo la doble verificación de datos que implementé con Carla había reducido los errores de conciliación en un 15%. Leían sobre cómo la explicación de don Ricardo sobre el nuevo firewall me había permitido optimizar la seguridad de mis bases de datos. Leían sobre mi propuesta para unificar los formatos de reporte entre departamentos para ahorrar tiempo. Encontraron un manual de buenas prácticas, un testimonio de mi compromiso. Después de lo que pareció una eternidad,
casi media hora, el auditor principal cerró el cuaderno. Lo colocó suavemente sobre mi escritorio. Luego, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Lorena, quien esperaba expectante, como un buitre sobre su presa. Señorita, dijo el auditor, y su voz era plana, desprovista de emoción. Usted afirmó que este cuaderno era un diario de ataques. Sin embargo, su contenido parece ser un análisis meticuloso de mejora de procesos. De hecho, es bastante impresionante. ¿Puede mostrarnos exactamente dónde reside el riesgo del que nos habló? La sangre abandonó el rostro de Lorena. Tartamudeó, intentando formular una respuesta. Bueno, es que la forma en que observa a todos no es profesional. El auditor ni siquiera parpadeó. Lo que veo aquí es a una empleada que busca activamente la excelencia en su equipo. No veo ninguna evidencia de fraude o manipulación de datos. De hecho, sus sistemas de control y documentación son de los más rigurosos que he visto. Se levantaron, guardaron sus cosas y se dirigieron al director Mateo. Su veredicto fue rápido y demoledor para Lorena: la investigación se cerraba sin hallazgo alguno en mi contra. Mi trabajo no solo era impecable, era ejemplar. Pero mi alivio duró poco. Esa misma tarde, fui convocada a la oficina del director Mateo. Esperaba una disculpa. En su lugar, recibí una advertencia. Lara, dijo, sin mirarme a los ojos, ordenando unos papeles en su escritorio. Esta situación ha sido muy disruptiva. No me importa quién empezó o quién tiene la razón. Esta firma vive de su reputación de discreción. No quiero más dramas. ¿Entendido? Quiero que esto se detenga. Salí de su oficina con un nudo en el estómago. No había justicia. Solo una orden de silencio. Más tarde, mientras recogía mis cosas para irme, Carla se acercó. Lo siento, Lara, me dijo en un susurro. Hizo lo que pudo para protegerte, pero no sé si lo sabes. Lorena es su sobrina. La está protegiendo. Por favor, ten mucho, mucho cuidado. Y entonces lo entendí todo. No había ganado. La guerra no había terminado. Simplemente, había entrado en una fase nueva y mucho más peligrosa. Lorena salió de la auditoría humillada, pero no derrotada. La protección de su tío le dio un nuevo tipo de arrogancia. Se sintió intocable. Y como una víbora acorralada, se volvió aún más venenosa. Si no podía destruir mi trabajo, destruiría mi reputación. Comenzó una campaña de desprestigio, una guerra de susurros y miradas de reojo. Su nueva táctica era brillante en su malicia. Ya no me acusaba de incompetente, sino de algo mucho más siniestro. Tomó mi bitácora, mi herramienta de optimización, y la retorció hasta convertirla en un arma en mi contra. ¿No les parece espeluznante?, la escuchaba decir en los pasillos, su voz cargada de una falsa preocupación. Lara está llevando un registro de todo lo que hacemos, de cada conversación. Está creando expedientes de nuestro desempeño para usarlos en nuestra contra. Es una especie de evaluación no autorizada. ¿Quién le dio ese derecho? La semilla de la duda es fácil de plantar y rápida para crecer. Empecé a sentirlo casi de inmediato. Las sonrisas amables en el pasillo se convirtieron en asentimientos de cabeza apresurados. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando yo me acercaba al área del café. Colegas con los que había trabajado en proyectos durante años de repente estaban demasiado ocupados para un saludo. El aire a mi alrededor se enrareció, se volvió pesado, cargado de una desconfianza que podía cortar con un cuchillo. Me sentí aislada, como si un muro invisible se hubiera levantado a mi alrededor. Carla seguía siendo mi aliada, informándome del veneno que Lorena esparcía. Le dijo a Marcos que tú habías escrito que su método de reporte era ineficiente.
Ahora Marcos no quiere colaborar contigo en el proyecto nuevo, me contó un día, frustrada. La situación se estaba volviendo insostenible. Fue entonces cuando don Ricardo intervino. Me encontró en la pequeña biblioteca de la oficina, donde me había refugiado para almorzar en soledad. Se sentó frente a mí en silencio por un momento, observándome con sus ojos sabios y cansados. Vi lo que pasó en la oficina del director, dijo finalmente, su voz grave y suave. Y veo lo que Lorena está haciendo ahora. No puedes dejar que esto siga así. ¿Qué puedo hacer?, respondí, mi voz apenas un susurro. Su tío la protege. Si me quejo, yo seré la problemática. Don Ricardo negó con la cabeza lentamente. Hace muchos años, en esta misma empresa, vi como un buen hombre, un ingeniero brillante, fue despedido. Un colega envidioso robó sus ideas y lo acusó de negligencia. El buen hombre no se defendió con suficiente fuerza, pensó que la verdad saldría a la luz por sí sola. No fue así. Yo no dije nada en ese entonces. Era joven, tenía miedo. Y he vivido con ese arrepentimiento desde entonces. Hizo una pausa, y su mirada se endureció con una determinación que me sorprendió. La pasividad no es una opción cuando la integridad está en juego, Elara. El silencio es complicidad. Hay que luchar, pero no con sus armas. Hay que luchar con las nuestras, la lógica, la evidencia y la transparencia. Empecemos a buscar en el lugar correcto. Sus palabras fueron como un bálsamo y un llamado a la acción. Ya no estaba sola. Tenía un mentor, un aliado que entendía que esta lucha no era solo por mi trabajo, sino por el alma de la empresa. La campaña de Lorena había creado un muro a mi alrededor, pero también había despertado a un gigante dormido. La estrategia nació en una conversación susurrada entre los altos estantes de la biblioteca de la oficina, un consejo de guerra improvisado entre don Ricardo, Carla y yo. No podíamos ganar una guerra de rumores luchando en las sombras. Teníamos que llevar la batalla a la luz, pero en nuestros propios términos. La idea era simple, pero audaz, usar la total transparencia como un arma de precisión. Pasamos una tarde perfeccionando el plan. Elara sería la autora, pero el espíritu sería el de nuestro pequeño grupo de resistencia. Decidimos que enviaría un correo electrónico a todo el departamento, un movimiento que Lorena nunca esperaría. El lunes siguiente, con el corazón martilleando, pulsé enviar. El asunto del correo era deliberadamente profesional y neutro, aclaración sobre mi bitácora de optimización y nuestro compromiso con la colaboración. El cuerpo del mensaje era una obra maestra de estrategia corporativa, redactado para ser inatacable. Estimados colegas, comenzaba. Ha llegado a mi atención que existen algunas inquietudes sobre mi práctica personal de llevar una bitácora de trabajo. Quiero abordar esto con total transparencia, ya que valoro profundamente un ambiente de confianza y respeto mutuo. Mi bitácora de optimización de procesos y colaboración es una herramienta estrictamente profesional, inspirada en metodologías de mejora continua, cuyo único fin es identificar prácticas eficientes para replicarlas y mejorar mi propio rendimiento y el de los proyectos en los que participo. Nunca ha tenido la intención de ser una evaluación de nadie. Y aquí venía la jugada maestra. Para ilustrar su propósito, y con el permiso explícito de los involucrados, comparto 2 ejemplos anónimos de entradas. 1. La colaboración con el Departamento de Contabilidad en la doble verificación de datos ha demostrado reducir errores de conciliación. 2. La guía del Departamento de Sistemas sobre protocolos de seguridad ha fortalecido la integridad de nuestras bases de datos. Entiendo que, aún así, la idea de ser mencionado en los apuntes de alguien puede generar incomodidad. Por ello, si alguien prefiere no ser incluido en mis observaciones profesionales, le ruego que me lo comunique en privado. Respetaré absolutamente su decisión. El párrafo final era el jaque mate. La transparencia y la colaboración son pilares de nuestra cultura. Por ello,
he entregado una copia de mi metodología al Departamento de Recursos Humanos para que consideren su potencial como una herramienta para un futuro programa oficial de mejora y mentoría. Creo firmemente que aquellos que ven la colaboración como una amenaza, quizás no compartan los valores fundamentales de nuestra empresa. La respuesta fue una avalancha. En menos de una hora, mi bandeja de entrada se llenó. Carla fue la primera, bravo, Elara. Esto es exactamente lo que la gente necesitaba escuchar. Cuenta conmigo. Luego Marcos, el colega que se había distanciado, Elara, te pido una disculpa. Me dejé llevar por comentarios malintencionados. Tu enfoque es admirable. Uno tras otro, los correos llegaban. Más de 30 colegas me escribieron, no solo para apoyarme, sino para elogiar mi profesionalismo y valentía. Varios reenviaron mi correo a Recursos Humanos y al director Mateo, añadiendo notas de apoyo. La maniobra de Lorena se había desintegrado en el aire. Al intentar pintarme como una espía, yo había demostrado ser una líder. Al tratar de aislarme, había provocado una demostración pública de unidad a mi favor. En su cubículo, rodeada por el repentino y abrumador espíritu de colaboración que ella misma había provocado, el silencio de Lorena era ensordecedor. Su narrativa había sido demolida. La atmósfera en la oficina cambió de la noche a la mañana. Mi correo no solo había limpiado mi nombre, sino que había encendido una chispa. La gente empezó a hablar abiertamente de colaboración, a agradecerse públicamente por la ayuda. La toxicidad de Lorena, que antes se movía en las sombras, ahora era visible bajo la nueva luz, tan fuera de lugar como una mancha de aceite en agua pura. Pero ella seguía allí, protegida por su tío, una bomba de tiempo esperando a explotar. Fue don Ricardo quien decidió que era hora de desactivarla permanentemente. Me pidió que nos reuniéramos en una pequeña cafetería cerca de la oficina, lejos de oídos curiosos. Llegó con su computadora portátil y una expresión seria que nunca le había visto. Lo que te voy a mostrar no sale de esta mesa, Elara, dijo, abriendo su máquina. Después de que el director Mateo te ignorara, decidí usar mis privilegios de administrador para hacer lo que él no quiso, investigar. No busqué en tus archivos, sino en los de ella. Lo que me mostró me dejó sin aliento. No era una simple corazonada, era evidencia digital, fría e irrefutable. La había organizado en 2 carpetas. La primera se llamaba Riesgo de seguridad. Contenía los registros de la red. Mira esto, dijo, señalando una serie de líneas de código. Estos son intentos de acceso fallidos. Más de 50 en el último mes. Lorena ha estado intentando entrar a 2 lugares a los que no tiene absolutamente ningún acceso, la carpeta de investigación de mercado de nuestro principal competidor, que obtenemos por una suscripción carísima, y los archivos personales del director Mateo en el servidor. Me explicó las implicaciones. No era simple curiosidad. Era espionaje corporativo o un intento de obtener información para chantajear a su propio tío. Está buscando una palanca o una vía de escape, y está dispuesta a hundir el barco para conseguirla, sentenció don Ricardo. Mi mente daba vueltas. Era mucho peor de lo que había imaginado. Luego, abrió la segunda carpeta. El pasado. Esto fue más difícil, admitió. Tuve que llamar a un viejo amigo, alguien de confianza que trabajaba en la anterior empresa de Lorena. En la pantalla apareció un documento escaneado. Era un informe interno, confidencial. El motivo del despido de Lorena no había sido una reestructuración, como ella afirmaba. Había sido fraude. Había falsificado la firma de un director en varias órdenes de compra, desviando fondos a un proveedor fantasma. La pérdida para la empresa había sido considerable. Pero lo más escalofriante era el último párrafo del informe. Era una nota de un psicólogo organizacional contratado por la empresa. Describía a Lorena como una persona con
claras tendencias sociopáticas, una incapacidad para sentir remordimiento y una propensión a la manipulación patológica para alcanzar sus objetivos. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un frío profundo. No estaba luchando contra una colega envidiosa. Estaba luchando contra alguien peligroso. Don Ricardo cerró la laptop. No te doy esto para que te asustes, dijo, su voz firme pero paternal. Te doy esto para que te armes. Esto ya no es tu palabra contra la suya. Esto es evidencia documentada de un riesgo activo y un patrón de comportamiento fraudulento. Pero no podemos ir con esto como un ataque personal. Tenemos que presentarlo como lo que es, un informe de riesgo crítico para la junta directiva. Pasamos la siguiente hora en esa cafetería, no como víctima y salvador, sino como dos estrategas. Organizamos la evidencia en una presentación lógica y profesional. Me enseñó a enmarcar cada punto no como una queja, sino como una vulnerabilidad para la empresa. Nunca vayas a una batalla sin tener el mapa completo del terreno y la biografía detallada de tu oponente, me aconsejó. Salí de esa cafetería sintiéndome diferente. El miedo había sido reemplazado por una claridad de acero. Tenía el mapa. Tenía la biografía. Y tenía un plan. El martes por la mañana, envié un correo electrónico al director Mateo. El tono era respetuoso, pero inflexible. Estimado director, escribí, solicito una reunión urgente con usted esta misma tarde. El tema a tratar es un riesgo operacional y de seguridad de naturaleza crítica que he identificado y que requiere su atención inmediata. Dada la naturaleza técnica de algunos de los hallazgos, es imperativa la presencia del jefe de sistemas, don Ricardo. La respuesta fue casi instantánea. Sala de juntas. 4 de la tarde. No falten. A las 3:55 de la tarde, don Ricardo y yo entramos en la sala de juntas. Era el mismo lugar donde meses atrás Lorena había intentado humillarme. Hoy, el aire era diferente. Lorena ya estaba allí, sentada junto a su tío, con una expresión de suficiencia. Claramente, pensaba que esta reunión era para reprenderme a mí una vez más. El director Mateo comenzó, su tono impaciente. Bien, Elara, te escucho. Espero que esto sea realmente importante. Lo es, director, respondí, mi voz sonando más serena de lo que me sentía. Proyecté la pantalla de mi laptop en el gran monitor de la pared. Como sabe, mi trabajo es analizar datos para identificar tanto oportunidades como riesgos. En las últimas semanas, he detectado un patrón de comportamiento interno que representa una amenaza directa para la integridad de nuestros datos y la estabilidad de la firma. Comencé mi presentación. No mencioné el nombre de Lorena. Solo presenté los hechos. Mostré, una por una, las capturas de pantalla de los sabotajes a mis archivos, presentándolas como brechas en la integridad de los datos de trabajo. Mostré los correos donde se atribuía mi trabajo, enmarcándolo como riesgos en la propiedad intelectual y la asignación de recursos. Construí mi caso metódicamente, con la frialdad de un fiscal. Lorena empezó a inquietarse en su asiento. «Esto es ridículo», interrumpió. «Está obsesionada conmigo. Son solo pequeñeces». «Permítame continuar», dije sin mirarla. Ahora, cederé la palabra a don Ricardo, quien ha detectado anomalías mucho más graves a nivel de la red. Don Ricardo tomó el control. Su presentación fue devastadora. Mostró los registros del servidor, las más de 50 solicitudes de acceso fallidas a carpetas ultrasecretas. Explicó, en un lenguaje que Mateo entendía perfectamente, el lenguaje del dinero y el riesgo legal, lo que significaba que una empleada intentara acceder a datos de la competencia y a los archivos personales del director. La cara de Mateo se estaba volviendo pálida. Miró a Lorena, quien ahora estaba visiblemente asustada. «Lorena, ¿esto es cierto?» «No».
Él miente. Me están tendiendo una trampa, gritó ella. La evidencia digital no miente, dijo don Ricardo con calma. Y entonces, dio el golpe de gracia. Director, mi investigación me llevó a indagar sobre los antecedentes de la señorita Lorena. Y encontré esto. Proyectó el informe de su anterior empresa. El fraude. La falsificación. La evaluación psicológica. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Mateo leyó cada palabra en la pantalla, su rostro pasando del blanco al rojo y de vuelta al blanco. La imagen de su sobrina, la niña de sus ojos, se desmoronaba frente a él, reemplazada por la de una estafadora, una sociópata. Su lealtad familiar se estrelló contra la dura realidad de su responsabilidad como director. Su empresa, su legado, estaba siendo amenazado desde adentro por su propia sangre. Se levantó lentamente. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro tembloroso, pero cargado de una furia helada. Lorena. Recoge tus cosas. Estás despedida. Tío, no puedes, empezó a suplicar. No me llames tío, rugió él, golpeando la mesa. Aquí soy el director de la empresa que has puesto en peligro. Seguridad te acompañará fuera del edificio. Ahora mismo. No quiero volver a verte en mi vida. Lorena se quedó paralizada, su rostro descompuesto por el shock y la derrota. Dos guardias de seguridad, que claramente habían sido alertados de antemano, entraron en la sala. Sin decir una palabra, la tomaron suavemente por los brazos y la escoltaron hacia la puerta. Su carrera en finanzas del Bajío había terminado. Meses después, la oficina era un lugar irreconocible. La salida de Lorena había sido como extirpar un tumor, del cuerpo de la empresa sanó rápidamente. La atmósfera de miedo y desconfianza se disipó, reemplazada por una energía de colaboración que nunca antes había existido. La historia de lo que había sucedido se convirtió en una leyenda interna, un cuento con moraleja sobre cómo la integridad, la metodología y la evidencia siempre triunfan sobre la intriga y la traición. La semana después del despido de Lorena, el director Mateo me llamó a su oficina. Se disculpó, esta vez con una sinceridad que me conmovió. Admitió que su ceguera familiar casi le había costado uno de sus activos más valiosos, no solo a mí como empleada, sino a la propia integridad de su firma. Y luego, me ofreció una promoción. Creó un nuevo puesto para mí, directora de optimización y estrategia de datos. Mi trabajo ahora sería implementar a nivel de toda la empresa la misma filosofía de mejora continua que había desarrollado en mi bitácora. Don Ricardo también recibió su merecido reconocimiento. Le dieron un bono sustancial y una mención honorífica en la Junta General por su vigilancia y compromiso inquebrantable con la seguridad de la empresa. Se convirtió en una figura aún más respetada, el guardián silencioso de nuestra integridad. Pero el cambio más significativo fue la institucionalización de mi método. El director Mateo, en un acto que demostraba que había aprendido la lección, convirtió la metodología de la bitácora en un programa oficial. Ahora, cada nuevo empleado recibe un cuaderno y capacitación sobre cómo documentar sus procesos, celebrar las colaboraciones exitosas y aprender de los obstáculos. Mi pequeña herramienta de defensa personal se había convertido en el nuevo estandarte de nuestra cultura corporativa. A veces, por la tarde, cuando la oficina se calma, abro aquel cuaderno azul marino original. Sus páginas están un poco gastadas por el uso. Lo miro y reflexiono sobre el torbellino de los últimos meses. Me doy cuenta de que la mejor venganza, la más profunda y duradera, no fue ver a Lorena ser escoltada por seguridad. La verdadera victoria no fue su caída, sino lo que construimos a partir de sus cenizas. Ella intentó destruirme creando un ambiente tóxico, y en respuesta, ayudé a crear una cultura de transparencia. Intentó aislarme, y en el proceso, fortalecí mis alianzas y demostré el poder de la unidad. Su legado fue el caos y la desconfianza. El mío es un sistema,
Un método que ahora protege y fortalece a toda la empresa. Al final, no se trató de derribarla a ella. Se trató de construir algo tan fuerte, tan íntegro y tan luminoso, que su oscuridad, simplemente, ya no encontró lugar donde esconderse. Y esa, me digo a mí misma, es la única victoria que de verdad importa.